Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va a todos? Bueno, ya tenemos imágenes de la NASA. Vamos a poner la pantalla inicial. Ups, volvimos. No era la idea. La idea no era esa, era poner sino esta pantalla. Ya tenemos los tres integrantes, o sea, un astronauta a la derecha y dos cosmonautas. Así llama Rusia a sus cosmonautas. Este es el momento de la despedida. No lo transmitimos, fue ya hace un par de horas. Bueno, rusos y norteamericanos abrazados. La verdad, hay muchos que dicen que dijeron, hay gente inclusive escribió en el chat hace muy poquito, dice un poco violenta la situación para el astronauta. No, para nada, miren esto, son amigos. Se entrenaron juntos, entrenan juntos y sobreviven juntos allí en la Estación Espacial Internacional. Recuerden que el lugar allí es, miren el tamaño que tiene, es realmente chico, es una especie de submarino que en realidad va a 27.000 kilómetros por hora alrededor de la Tierra y tienen que sobrevivir, porque esa es la idea, digo, de lo que realmente sucede allí. Es un ambiente, independientemente del interior, terriblemente hostil. Aquí tenemos los equipos, como siempre, que están destinados a la búsqueda y rescate de la cápsula cuando llegue allí en Kazajstán. Bueno, el sitio es cerca de Descastán. En realidad es en el medio del país, allí en el este asiático, muy próximo entre China, Uzbekistán, Turkmenistán. Es el sitio que normalmente utiliza Rusia para la llegada de sus cápsulas de la Estación Espacial Internacional. Bueno, y aquí empiezo a saludar. ¿Sí? El primero que aparece aquí en mi lista es Rodrigo Pérez. Buen día, gente. Dice, pronto para disfrutar de otra maravillosa transmisión. Saludos desde Maldonado City. Nico Ron, que también saludaba. Jano. Silvia Carolina, FG. Buen día, Dani. Para ti, para todos. Guadalupe también. Saludos desde Paraguay. Matías Señer dice, hola. Miguel Macaño también. Bueno, y aquí tenemos el récord de la misión es 355 días de continuo en el espacio para Mark Vande Hei, el astronauta norteamericano. Tiene 4 caminatas espaciales. En total, como ya tiene 2 vuelos al espacio, totaliza 523 días. Le sigue en la marca Pyotr Dubrov, ¿no? Con 355 también en esta misión y 355 en la carrera, incluyendo su primer vuelo. Pyotr Dubrov, of course, completing the first flight in his career, 355 days over the course of expeditions 64, 65, and 66. For Soyuz commander Anton Shkaplerov, who arrived on the y bueno, y el otro, este es el otro compañero de viaje de regreso, Anton Shkaplerov, que totaliza 176 días de misión, con 708 días totalizando el cuarto vuelo de su carrera. Tiene una caminata espacial en esta última y 3 en total. Esto es el final prácticamente de la expedición 65 y 66. Estamos viendo el centro de control en Houston en este momento. Buenas noches, dice Matías Señor para México. ¿Cuándo van a llegar a la Tierra? Bueno, llegan a la Tierra en unas horas. Está previsto, tenemos una segunda transmisión prevista en 2 o 3 horas aproximadamente. Vamos a... esto es cortito. Una vez que se separen las naves y comience el viaje de regreso, se termina nuestro streaming seguramente unos pocos minutos después. Y tenemos uno nuevo que va a ser, sí, el desorbitado de la nave, o sea, cuando hacen el frenado para reingresar a la órbita a una velocidad vertiginosa. Y el aterrizaje en Kazajstán, que va a ser ahí, en este sitio que estamos viendo ahora en el mapa. Esto va a ser alrededor de las 7-8 de la mañana hora del este de los Estados Unidos.
7:28:36 Eastern Time, which will be 5:28 p.m. at the landing site in Kazakhstan, about 2 hours and 20 minutes before sunset. Va a ser a las 11:30 aproximadamente UTC. Si quieren estar justo a la hora del toque de la cápsula, va a ser a esa hora, 11:30 UTC. Nosotros obviamente vamos a comenzar cuando comience la transmisión, que seguramente sea una hora 30 antes. Otra vista del centro de control de Houston. They'll be taken into a nearby inflatable medical tent that will be erected by support personnel from RSC Energia. They'll get out of their Bueno, para quienes se queden y estén en la segunda transmisión, van a poder ver algo realmente distinto en cuanto a toda la parafernalia, a toda la infraestructura que involucra la llegada de cosmonautas en una cápsula Progress rusa. No aterriza en el mar, aterriza en tierra, y si la cápsula queda parada, como es lo más normal, le colocan un artefacto por fuera de metal para poder subirse y abrir la escotilla superior, que por allí extraen a los astronautas. Al astronauta y a los dos cosmonautas. Mariano Ornelas, que nos saluda, nos dice, iba a escribir y se ve que se le cortó el mensaje. Guadalupe dice, en Paraguay son las 2:51 AM. Bueno, esto es lo que va a suceder en el desacople. Conduct a 13-second burn of the Soyuz engines to reach a point about 70 meters away from the International Space Station. Esto es lo primero que hace. Se aleja 17 metros de la Estación Espacial Internacional. Dubrov will move from the center section of the Soyuz, called the descent module, up to the upper portion, called the orbital module, where, armed with digital cameras and a video camera, he will begin about. Aquí estamos viendo las tres partes de la nave Soyuz, o sea, de la Progress. Tenemos la parte superior, es el módulo orbital, el módulo de descenso, que es donde vienen los astronautas, y el módulo de instrumentos y propulsión. Todo, excepto lo del medio, se descarta y se quema al ingresar. Lo del medio es donde vienen los tres tripulantes que hacen el descenso. Allí están los asientos, los sistemas de soporte de vida, de guía, de navegación y los sistemas de control. Shkaplerov will conduct a phasing burn to move. Escuchamos en inglés la voz de Rob Navias, una voz muy conocida en el Centro Espacial Houston. 6:35 hora del este de los Estados Unidos va a ser esto que estamos viendo, que es el encendido con los motores hacia adelante para reducir su velocidad y reingresar a la atmósfera. Ahora vemos una animación de la separación de las tres secciones, que va a ser obviamente antes del ingreso de la cápsula. After they exit that regime, then the commands will be issued for a parachute deployment at about 10.7 kilometers above the Earth. El paracaídas se abre a 10.7 kilómetros de altura para hacer la apertura del segundo paracaídas y hacer un aterrizaje suave con el quemado, el encendido de sus retromotores para desacelerar. Es muy similar a la última fase del aterrizaje de la cápsula del New Shepard de la compañía Blue Origin, que estamos muy próximos a transmitirlo. Mañana es ese lanzamiento. Roberto Parra saluda desde Sevilla. Mariano
Ornelas, no, creo que había escrito, pero sí, desde Hudson, California. ¡Wow! ¡Qué increíble! Mariano, sacate una foto si estás allí entonces en un día que puedas en la central de SpaceX y publicarla en nuestro servidor de Discord. Sería genial. Es más, si la tenés publicada en alguna de las redes sociales, Mariano, avisanos y te habilitamos para que coloques el enlace para que podamos verla, o si está en algún sitio web. Enrique de la Luz dice, Daniel, ¿no sería mucha molestia que nos dijeras cuántos satélites hay en total orbitando la Tierra? Por favor. De 2000X, de SpaceX hay 2000 solamente. Deben haber 4 o 5.000 satélites orbitando. Ignacio Fernández dice, ¿lo tendrán detenido cuando llegue a Tierra? ¿A quién? ¿A Mark Vande Hei, el astronauta? No. Apenas llegue, lo van a revisar los médicos de la misión y una vez que le den el alta, que seguramente es en pocos minutos o máximo alguna hora, lo trasladan en helicóptero a una base cercana donde ya le está esperando una aeronave, un avión de gran alcance de la NASA que lo lleva directo de allí a los Estados Unidos. Los dos cosmonautas rusos pasan por el mismo proceso junto con él y son trasladados a la base estelar, como le llaman en Rusia, que es el centro de emisión de los astronautas. Desde Cabris, España, nos saluda Ángel Anta. ¿Qué tal? Guadalupe dice, a mí me encanta sobre los astronautas y esas cosas. ¿Qué pasa de las partes que no vienen a la Tierra? Decía Guadalupe. Se queman al reingresar. En realidad, como ingresan sin control y no tienen protección térmica ninguna, no están preparadas para un reingreso, se queman y se desintegran en la atmósfera. Astrid, Moscow. Please proceed to your last flight check measurement. Давление сейчас 810. So the air pressure is 810 millimeters. And what about BO? Está previsto que el desacople ocurra en aproximadamente 20 minutos. Anton Shkaplerov, the Soyuz commander, operating under the call sign of Astra. You'll hear that referred to in their translation from Russian flight controllers at the Russian Mission Control Center outside of Moscow. Shkaplerov in the center seat of the Soyuz, flanked to his left by board engineer number 1, Pyotr Dubrov, and to his right by NASA astronaut. Quien comanda el descenso, lo vemos allí en el centro de los tres, es Anton Shkaplerov. The International Space Station is currently traveling at an altitude of some 260 statute miles above the Earth from northwest to southeast, traveling southwest of Mexico City. Está pasando sobre México ahora, en este momento de la estación espacial, nos dice la voz de Rob Navias. Vamos a verlo, vamos a poner dónde está en el mapa. Aquí abajo está el mapa de donde está ahora la Estación Espacial Internacional. Al este de México, en realidad. Al oeste de México. ¿Solo regresa una persona? Dice Excelio. No, regresan 3. 3 tripulantes, un norteamericano y 2 rusos.
Now just 21 minutes prior to undocking. Están a 21 minutos, nos acaba de decir Rob Navias de el Desacople. Открыл КВД. СБО. KVD PV valve for SRBO is open. Copy. Last week, I had an opportunity to conduct an interview with Mark Vande Hei on board the International Space Station, in which he talked about this morning's undocking that will enable. Guadalupe dice que en Paraguay es de noche y dudo que se vea la estación espacial. No creo que se vea. Estamos muy en la noche para que se pueda ver, a pesar de que sí va a sobrevolar América del Sur. Bueno, esto sucedía hace 2 semanas en una entrevista que hicieron desde Houston, el mismo locutor que está hablando, Rob Navias, con Mark Vande Hei. Pyotr Dubrov to capture photography and videography of the station before you depart for good. Can you discuss that aspect of your landing day and what's involved? Sure. In fact, I suspect it will be very similar to what we did when the crew on my Soyuz was myself, Oleg Novitsky, and Pyotr Dubrov. When we did a fly around just to get to a new docking port, Pyotr in that situation also had to take photos. So I suspect what will happen is Pyotr will change his orientation as he gets out of his seat. So he's kind of laying across the commander's lap so that he has enough room to open the hatch. It's very, very tight in the descent module. All 3 of us were located. And then once he gets that hatch open, he'll just be able to kind of sit up and drift up into the habitation compartment. He'll spend some time up there because there's a window that will face Está hablando de lo que hicieron cuando cambiaron de ubicación a esta misma nave hace 6 meses. Y que el comandante en ese momento giró la nave y la reposicionó para que quedara en una posición que les permita sacar fotografías de los módulos rusos para poder analizarlas. Seguramente van a hacer algo muy similar ahora. Este lugar ha sido tu hogar por un año. ¿Qué es lo que te viene a la mente? Tengo muchas emociones complejas, dice, respecto al tema. Me encantaría poder estar presente físicamente. No estuve con ella, con mi esposa, desde enero del año pasado. Pero reconozco de que esta es el final de una fase de mi vida. No voy a volar al espacio de nuevo. Estoy muy, muy agradecido y por la oportunidad de venir aquí a la Estación Espacial y estar aquí y compartir con gente increíble, amigos de la vida, de por vida, ¿no? Hay mucha gratitud, entusiasmo por el futuro y un poco de tristeza también, porque sé que no voy a poder volver y es un momento muy, muy especial. Mark Vande Hei last week waxing on his upcoming departure from the International Space Station. He and Dubrov launched from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan on April 9th. El 9 de abril del año pasado lanzaron desde el cosmódromo de Kazajstán, junto con Novinsky y otro Shkaplerov. No, Shkaplerov fue lanzado en octubre pasado. Están a 15 minutos de que manden el comando de abrir los amarres para desacoplar la nave. ¿A qué se debe la trayectoria oscilante de las naves alrededor de la Tierra? ¿Por qué no es rectilínea? Dice Roberto Suárez. Buena pregunta, Roberto. El tema es que la Tierra es redonda y esto es una proyección plana. Entonces, evidentemente, pasa lo que es una línea, que en realidad no es una línea, es un movimiento circular, ¿no? Se queda representado de esta manera. Las Crew Dragon, dice Ignacio Fernández, se utilizarán
una por despegue o se reutilizarán. Las Crew Dragon se reutilizan, son reutilizables. La compañía confirmó hace 4 días de que no va a fabricar nuevas naves Crew Dragon, nuevas naves Dragon. O sea que van a seguir y van a mantener las 4 que tienen ahora, más las, no recuerdo la cantidad que tienen de naves cargueras. Porque ellos esperan que su próxima nave sea la Starship y reemplace a las Dragon. Ángel Encabo dice que va camino al trabajo. Okay, we copy. Silvia Carolina, gracias. Dice, dejen su like y compartan. Monitor A6 and A8. Alex Fedeto saluda y dice, ese control de misión parece las oficinas del paro en España, demasiados funcionarios. Los operadores de la NASA en Tierra son funcionarios del Estado, son contratados, son funcionarios del Estado. La NASA, la Agencia Espacial Norteamericana, por sus siglas NASA, es una agencia federal. Entonces ellos son empleados federales. Eddie Sánchez dice, ¿por qué dice que sea su último viaje? ¿La edad tiene algo que ver? Bueno, posiblemente él ya tiene en vista qué es lo que va a hacer en el futuro y sabe que o no quiere ir o sabe que esta es una nueva, va a pasar a una nueva etapa laboral. Posiblemente entre la NASA, porque lo que hacen siempre ellos es transmitir toda su experiencia a la gente que le sigue, ¿no? Guadalupe dice, mi sueño es ir a vivir a México, si Dios quiere. Vamos arriba, Guadalupe, hay que seguir, hay que perseguir los sueños. The translation you're hearing from the Russian flight controllers at the Russian Mission Control Center outside of Moscow as they talk to Anton Shkaplerov and Pyotr Dubrov about Rob Navias nos está diciendo que la voz que escuchamos en inglés es una traductora que traduce las conversaciones, o sea, los diálogos en ruso entre el Centro de Control de Misión de Rusia y Shkaplerov al inglés. Que en realidad lo que están haciendo son chequeos de controles y comandos para preparar esa nave para el desacople. Entonces, que hagamos una traducción de esto que estamos escuchando ahora, en este momento, no tiene mucho sentido porque aparte son cosas que las cuales desconocemos totalmente y no tienen sentido para nosotros. Seleccione el primero, por favor. El primero. Bueno, en este momento estamos viendo el centro de control de Rusia, que está en las afueras de Moscú. Ángel Encabo dice, ya di mi like y no me costó nada. Muchas gracias. Cuando estás en la estación espacial, ¿se cuentan como horas de vuelo como los pilotos de avión? ¿Se cuenta como horas o días en el espacio? Guadalupe dice, a mí me dijeron que cuando vuelven a la Tierra tienen que hacer ejercicio. ¿Eso es cierto? No, sí, claro. Tienen que hacer ejercicio para readaptarse nuevamente y poder caminar. Más como Vande Hei, que hace ya un año que está en el espacio, o sea, sin gravedad. Porque pierden masa muscular, pierden la costumbre de estar parados, inclusive tienen pérdida de equilibrio. Hay quienes reaccionan distinto, pero generalmente tanto la adaptación a la Tierra como la adaptación al espacio le lleva varios días. Please issue E2 command. The command is ready. The International Space Station soon will go into what's known as free drift.
temporarily disabling the use of any thrusters so as not to perturbate the undocking process for the Soyuz MS-19 vehicle. We're 9 minutes away from the Rob issuance of the Navias command nos está to aclarando begin que opening up de the aquí a hooks muy holding poquitos Soyuz to the Rosviet module. instantes, la estación espacial la ponen en un modo que es pasivo. O sea que sus propulsores dejan de trabajar, se apagan sus propulsores y le llaman en inglés free drift, o sea, deslizamiento libre. ¿Por qué se hace eso? Para que no imprima ningún movimiento en la estación espacial, sus motores, que lo hacen normalmente de corrección, mientras está haciendo la maniobra de desacople y evitar una posible desviación de la estación con respecto a la nave que se aleja y un posible choque, obviamente. ¿Cuánto tiempo los astronautas se pueden quedar en la estación especial? Pregunta Guadalupe. Normalmente se quedan 6 meses. Eso no quita que haya algunos, como en el caso de Mark, que se queden más tiempo y que sean objeto de estudios científicos, justamente para hacer evaluaciones, justamente de viajes de larga duración, que es lo próximo a lo cual están apuntando en las investigaciones médicas. 5 seconds. 3, 2, 1. Ahmed Chávez, ¿qué tal? Dice, ¿cómo no se marean los astronautas dando vueltas? Bueno, también es parte de costumbre. ¿Cómo no se marea uno cuando se hamaca o cuando das vuelta a carnero? ¿No? Hay gente que sí se marea, hay gente que se marea más, hay gente que se marea menos. The International Space Station approaching the coast of Chile, again moving from northwest Está to southeast. aproximándose en este Soon to momento begin la a estación swing espacial a las across costas the de South Chile. Atlantic on this orbit of the Earth. We're standing by for About 8 minutes away from entering an orbital sunrise just before undocking. Once again, just to review the timeline, undocking scheduled at 2:21 a.m. Central Time, 3:21 a.m. Eastern Time, about a minute after physical separation. Estamos a 8 minutos Anton del Shkaplerov will desacople. conduct a back-away burn, about a 13-second burn of the Soyuz engines to initiate an opening rate that will take the Soyuz back to a distance of about 70 meters away from the Rosviet module. Va a haber al principio un encendido inicial de unos segundos para alejar inicialmente la Soyuz a 17 metros de la estación espacial. To the upper section of the orbital module to begin photography and videography of the Russian segment of the International Space Station. the orbital module. The first images shots should be taken so that you can see the Guadalupe dice, yo me mareo cuando viene el techo, por eso duermo de lado para no marearme. Bueno, eso se puede deber a un tema de los, quizás de los otolitos en el oído interno. Quizás pueda ser un tema de... No que tengas un tema médico, pero sí para chequear de repente con algún especialista en eso, porque quizás esas situaciones a veces son solucionables fácilmente con fisioterapia, o sea, con movimientos estudiados para corregir la posición de esa parte móvil del oído interno de cada uno. 6 minutes away from physical separation, about 4.5 minutes until the undocking command is issued to begin a 90-second process of Ángel opening the hooks dice, yo el otro día en una that held gasolinera the me Soyuz mareé. MS-19 in place ¿Cómo, at the Ángel? Rosviet module.
¿Por la gasolina o por algo que hiciste? Ah, cuando vi el precio. Dice, no, me estaba tomando el pelo. Bueno, por eso hay que usar vehículos eléctricos. NASA astronaut Caleb William Ulco with a dice, traditional buenas noches, ¿de ringing qué of me the perdí? ship's ¿Qué bell tal, William? Creo que lo mejor que hemos visto hasta ahora, porque ya hace 10 minutos que no hay imágenes, ha sido una entrevista muy cortita que hizo Mark Vande Hei, el astronauta que regresa ahora en esta nave rusa, con la voz en inglés que estamos escuchando, que es de Rob Nave. Estuvo muy bueno. Fueron 2 minutos, pero estuvo muy, muy bueno. Moscow station, placing ground 1 for Alex. Guys, we still do not have attitude readiness, gas or flag. Go ahead. Should we continue? Alex. Daniel, en la aplicación ISS Live Now hay un simulador de acoplamiento de la Estación Espacial desarrollado por SpaceX. Está en el sitio de SpaceX. Si entran en spacex.com, lo pueden buscar y abrir, y está fabuloso, sinceramente. On the Soyuz MS-19, you'll be seeing views of the International Space Station from this camera. Bueno, estamos viendo ahora la cámara junto con la telemetría de la nave Progress, que todavía continúa acoplada por 4 minutos, 3-4 minutos más. Guadalupe dice que ya regresa, gracias. Nos vemos, Guadalupe. Miguel Zúñiga dice, buenas noches, agradecido siempre con el canal. Seconds we're going to be activating SSVP docking and internal transfer system mode. Seconds. 30 seconds. A 30 segundos de que inicien el comando de desacople, o de desamarre. Astray. At 10:18:30, please activate the docking and internal transfer system and monitor that commands go through. Copy. We are standing by for 10 seconds. 1 minute away from the issuance of the undocking command. 2.5 minutes away from physical separation. Dani, ¿algún lanzamiento de Starlink o están enfocados en la Dragon? Este sábado, viernes o sábado, tenemos un lanzamiento de Transporter 4 de SpaceX, un Falcon 9, y Starlink viene The Soyuz docking mechanism now powered up. Lo que pasa es que SpaceX tiene el lanzamiento de la misión Transporter 4, que va a ser el primero, el viernes. Tiene el 6, el lanzamiento de la misión Acción 1, que vamos a estar en vivo y en directo allí, junto a Darien, en el Centro Espacial Kennedy. O sea, yo voy a estar en estudios y Darien va a estar físicamente allí, pero en un esfuerzo conjunto de los dos canales, explorando el espacio y RDRONUI. Luego de eso tenemos no veo por qué no está previsto. Sí, la próxima Starlink está prevista para el día 14, un día después del regreso de la misión de Acción 1, que es la primer tripulación civil privada que se dirige y va a estar una semana en la Estación Espacial Internacional. Bueno, ya enviaron el comando y están esperando a que se desamarre. En este momento ya han mandado el comando, están esperando para la separación de la nave Progress MS-19.
Estamos viendo en directo una imagen muy próximo al momento del amanecer allí en la Estación Espacial Internacional. Pyotr, let me get it ready. Son tan rápidos los amaneceres allí, miren cómo cambia inmediatamente la luz. Okay. Mechanical connection is no longer illuminated. Muy buenas imágenes, estamos disfrutando la nave Progress en el momento del desacople. Los amarres ya están sueltos y ahí se aleja. Confirmado el desacople. 0721 UTC, tal cual como estaba previsto, se aleja la nave Progress. La parte central es la única parte que va a llegar a la Tierra de esta nave, con los tres, que es esta parte que estamos remarcando, con los tres tripulantes. Mark Vande Hei, junto a sus compañeros rusos, Pyotr Dubrov y Anton Shkaplerov, mientras están comentando de que pasan a manual en este momento, y Shkaplerov, el comandante, es quien comanda ahora manualmente esta nave en el alejamiento, y se ve la atmósfera, eso azul que se ve allí, eso azul y blanco, celeste, es la atmósfera terrestre. Qué increíble vista. Bueno, acá tenemos tres naves en la misma imagen. En primer plano tenemos la nave Cygnus, que fuera lanzada en el cohete Antares 230, que hicimos el streaming junto con Dario Hernández desde Wallops, Virginia. Tenemos la MS-19, que se está alejando, y tenemos otra nave Progress detrás. Qué increíbles imágenes. RODK digital control mode is on. Impresionante. And we confirm translation hand controller. And do you want me to switch to the Silvia Carolina dice, y así se despide Mark Vande Hei del espacio. Bueno, todavía tiene unas horas más en el espacio. Impresionante, ¿eh? And I confirm SK. Copy. La verdad que valió la pena la espera para ver estas imágenes. Ahí se ven los escapes. Miren los escapes de los motores aquí. Y aquí se notan claramente ahora por el reflejo solar los escapes. Esos pequeños escapes en realidad son encendidos muy cortos de motor, justamente que se utiliza para maniobrar y mantener la posición de la nave, que lo está haciendo el comandante de la nave, Shkaplerov. One of the ultra-flex solar arrays on the Northrop Grumman Cygnus spacecraft. Working with the HC mode. Okay, now the video is much better. Антон, может быть, на 2 маркера? Maybe 2 marks, Anton. Okay, Pyotr is working with the HSC mode, and let's switch over. And I'm monitoring the process on the periscope, VSK. Okay, and let's try the Mark 3. No luck? No. There is nothing, there is no middle ground there. Okay, sounds good. Alex pregunta quién pilota. Si Verstappen, Leclerc o Sainz. Okay, Anton. Estos andan mucho más rápido que ellos. So the docking node is clean. There is no FOD.
And we are 3 meters away el from momento the de máximo docking Q node. no afecta el reingreso, dice Yasser. No, el máximo Q es una velocidad calculada para el lanzamiento de un cohete. No tiene nada que ver con el reingreso. Ese es el momento en el cual un cohete en el lanzamiento pasa por la máxima resistencia aerodinámica. En realidad aquí, una vez que ingresa en la atmósfera, esta nave ya ingresa con una velocidad de 20.000 kilómetros por hora, y la desaceleración, el rozamiento con la atmósfera, que es lo que produce la desaceleración, es lo que realmente produce ese calor, genera ese calor. La energía se disipa en forma de calor. To set up for photography and videography of the ISS. The deviation should not be more than 10 degrees. It's 1 degree. It's about 2 squares currently. Álvaro Martín dice: ¿cuánto tiempo transcurre desde este momento hasta que toque tierra? Y aproximadamente unas 3 horas. Ya te lo digo exacto. Anton, as you are departing, try playing with the AGC mode 4 horas y 7 minutos. Copy. Pyotr, let's put it O sea, in work. el momento del aterrizaje va a ser dentro de 4 horas y unos pocos minutos. 4 horas quizás. ¿Sentirán el calor dentro de la cápsula? Dice Gustavo Bruce. Posiblemente sí, pero ellos van con trajes espaciales que tienen su propia unidad de acondicionamiento. La cápsula inclusive tiene un acondicionamiento interno. Miguel Zúñiga pregunta de nuevo sobre el máximo Q. Dice: ¿la forma del cohete de alguna manera altera la altura en la que sucede el máximo Q? El máximo Q depende de la densidad de la atmósfera ese día, de la construcción del cohete y de la velocidad. Y eso en realidad es una velocidad que depende del diseño y del perfil de la misión. The size is 1 square. I am performing station keeping. Y la densidad de la atmosférica de ese día, obviamente. Nicole Cuna dice: por favor, qué excelentes imágenes y en español. Gracias, Dani, excelente trabajo. Gracias a ti por estar ahí, Nico. Please monitor. All right, we are in station keeping mode. Bueno, ahora la estación espacial pasó a estar en modo Station Keeping, o sea que sí mantiene su posición relativa. Los motores, en el momento del desacople, la Estación Espacial Internacional se pasa al modo Free Flight, que se llama. Wow, ahí está girando manualmente. Anton Shkaplerov. This will place the Soyuz at the right orientation so that the ¿Por qué están haciendo este giro ahora? ¿Por qué el comandante Shkaplerov está haciendo este giro? Para permitir que Pyotr Dubrov tome fotografías de los segmentos rusos de la estación espacial para justamente hacer análisis de ingeniería del estado de la estación espacial. It's a go to proceed. Copy in work. Okay, Pyotr, please start your activity, taking pictures and video, and God bless you. Esto que estamos viendo en primer plano es parte de una antena doble que la utilizan como guía en el momento del acoplamiento. Vemos a la derecha que está con demasiada luz, o sea, muy iluminada la Tierra, está pasada de luz en la cámara. Lo celeste es la atmósfera y el foco está en la nave Progress que se veía ahora. Bueno, ahora la han cambiado de cámara.
Pyotr Dubrov making his way from the left seat in the descent module of the Soyuz up to the orbital module to begin photography. Bueno, Pyotr Dubrov lo que está haciendo es, está pasando del módulo central, que es donde estaban, al módulo orbital, justamente para dirigirse a una de sus ventanillas a tomar fotografías. Y vemos los escapes de motor que los utilizan para mantener la posición. Cada tanto tiene que tener correcciones para así mantenerse. Y está en el modo manual. Quien está piloteando en este momento la nave es el comandante Shkaplerov. No dejo de pensar que se ve tan despacio, y dice Jorge Lara, y que van a una velocidad increíble. Correcto, como las dos naves, la Estación Espacial y la Progress, van a la misma velocidad, no hay cambios. Pero en realidad las dos van trasladándose a 27.000 kilómetros por hora alrededor de la Tierra. Esto que se ve acá, esto redondo, pequeño, es la ventana de observación por donde Pyotr Dubrov va a tomar fotografías de la Estación Espacial Internacional. Si quien está operando las cámaras en este momento hiciera un zoom con un buen acercamiento, si tuvieran la capacidad, seguramente veríamos a Pyotr Dubrov allí posicionándose para tomar fotos. Undocked from the Rosviet module of the International Space Station about 11 minutes ago at Hace 11 minutos que ya se desacopló la nave esta Progress de la Estación Espacial Internacional. Ángel Encao dice que es más fácil pilotar un avión o una Soyuz. Creo que las dos cosas precisan entrenamiento y un entrenamiento distinto. To begin several minutes of digital still photography and videography of the Russian segment of the station. Dani pregunta, ¿esta es la nave que se acopló hace unos días? Saludos, dice Nato Ochoa. No, esta nave se acopló hace 6 meses. We're about 10 minutes away from a separation burn that will take the Soyuz out to a distance of some 950 meters to enable it to start phasing away from the station. And shortly after 3 a.m. Central Time, the Soyuz will cross the radial vector, or the R-bar, the imaginary line drawn between the station and the center of the Earth, and the photography and videography exercise will be completed. Module to BO. Are you ready, Pyotr? Yes, the transition to BO has started. МКС Суд Москвы в канале СГ-1 для Олега. Station Moscow, Station Ground 1. Achinet saluda desde Canarias. Go ahead. Олег, здесь Земля дает добро на Олег. MRM. Dubrov now in the orbital module. Miguel Macaño dice, lo bueno del avión es que baja seguro, la nave espacial podría no hacerlo. Bueno, todo depende, ¿no? Achinet dice, Daniel se está dando los primeros pasos para una base de lanzamiento de pequeños satélites en Canarias. Si te interesa, te mando info. Sí, me encantaría. Mandalo por favor a rdronuni@gmail.com, nuestro correo. Anton, could you please try to align the vehicle so that the docking interface is in the center? Okay. Jorge Lara opina que es más fácil un avión actual. Dice, la Soyuz ya tiene mucho tiempo y supongo es más fácil por no tener sistemas de apoyo, mucho entrenamiento en ambos, eso sí. Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Pero obviamente para pilotear estas naves generalmente se requiere el entrenamiento previo, un paso previo de ser piloto, obviamente.
Ángel en Cabo nos agrega una información en el chat y dice que los chinos han lanzado 2 cohetes con éxito en menos de 24 horas. El vuelo inaugural del CZ-6A y un CZ-11 hace 5 horas. Uno de ellos es el primer cohete chino que lanzan con propulsores sólidos. ¿Algún día veremos una Starship haciendo eso o es demasiado grande para acoplarse? No, ¿por qué no? El trasladador espacial se acoplaba también a la Estación Espacial Internacional. I will have to unbuckle here in order to get it, to retrieve it, so we did not think about it beforehand. You know, I actually can try to work without the fan, without the ventilation. Aquí se ve esta luz que se ve posiblemente sea una luz de navegación. Y aquí sí se ve el movimiento dentro de la ventanilla de la nave. Ay, si le pudieran dar un poco más de zoom, por favor. Muchas gracias, señor director. Anton, please don't start fly around. You will start it on our... No empieces a volar alrededor, no empieces a hacer todavía el fly around. Looking right at the docking mechanism Qué that increíble held the imagen. Soyuz in place to the Rassvet module of the International Space Qué Station. espectacular imagen de esta Progress MS-19 recién desacoplada de la Estación Espacial Internacional. Entonces está a 17 metros y Pyotr Dubrov está realizando fotografías de los módulos rusos en la Estación Espacial Internacional. Is awaiting the green light from Russian flight controllers to begin to translate or maneuver the Soyuz from its current position a few feet to the right so that he's aligned with the Prishal node module. Aquí se ve en la ventanilla exactamente algún reflejo interno con un sumado al externo. Y estoy haciendo video estoy tomando video del punto de acoplamiento. Movement towards the axis of the node and monitor the range, Anton. Could you please come again, Moscow? Didn't copy your last. So the range to MRM should correspond to 1 square. You know, it is a little bit more. Of course, the range is actually more. All right, so you can try now you can try the movement, but don't go too close. Copy. So I am taking photography of the Russian segment at the map. You can see through the window on the orbital module, the upper section of the Soyuz, the movements of Pyotr Dubrov as he conducts photography and videography with thrusters firing as the Soyuz begins a lateral movement over to the axis of the Prishal module. Se está moviendo está haciendo un movimiento lateral en el módulo Prishal, frente al módulo Prishal, justamente para tomar fotografías y video. Y veíamos en esas imágenes de la nave Progress, en la ventana se veía el movimiento detrás, que era Pyotr Dubrov, que es quien está sacando fotografías y filmando. Towards yourself, 30 seconds. Anton, right now, could you please do it right now? 30 seconds and toward yourself. Copy in work. Боковую все равно подгасить надо облетную. 10 seconds before alignment, Anton. 25 seconds. Shkaplerov will maneuver the Soyuz. In the process of maneuvering the Soyuz,
to a distance of about 70 meters initially, ultimately 230 meters away from the Prishal module that arrived at the International Space Station last November, automatically docking to the Naoka multipurpose laboratory module that arrived at the complex last July. Prishal saw the first docking of a Soyuz vehicle to its port just 12 days ago when Oleg Artemyev, Denis Medvedev, and Sergei Korsakov arrived at the International Space Station on the Soyuz MS-21. It's very close. J pregunta, ¿por qué no transmito los lanzamientos chinos? Es que cuando hay señal oficial de los lanzamientos chinos sí lo hacemos, pero generalmente no hay una señal oficial. Ellos ponen algún pequeño video cada tanto y algunas veces en las redes sociales aparece algo, pero lo bajan también enseguida. Entonces es muy complicado hacer un streaming cuando no hay una señal oficial. Por eso no lo hacemos. Si no, con mucho gusto, me encantaría. Damien Alexander, saludos de Panamá. Dice, buenas madrugadas, don Daniel, en sintonía del evento. Muchas gracias. Антон, есть 1 square and a half. Anton, perform station keeping right now. Copy, station keeping in work. Жду доклада о зависании. I'm standing by for your report that the station keeping is complete. And the Soyuz now positioned 230 meters away from the Prishal module as Dubrov continues his photography and videography. Now, Anton. Ya hace 20 minutos que se desacoplaron y lo que están haciendo es un vuelo alrededor de la Estación Espacial Internacional para tomar fotografías y video para registrar el estado de los distintos módulos, especialmente los rusos, para hacer estudios de ingeniería y de mantenimiento. Astray, Moscow. Go ahead. Выдавайте 17 секунд тумблер на себя. So please perform switch, pull it to yourself, 17 seconds. Copy, in work. Не надо. Do you need a timer? No, I don't. Thank you. Okay, 17 seconds towards myself, and I continue fly around. Please monitor separation, orient service module, and please work on the RODK display. Okay, so I will have to transition to RODK, the manual mode in digital loop. Yes, that's correct. It's a go. Lo que estamos escuchando es la traducción del ruso al inglés de qué es lo que está diciendo Shkaplerov y sus comunicaciones con el Centro de Control de Misión. So the OSK is illuminated, deactivated. I am deactivating it, Moscow. I heard that, quite the opposite first. Copy. Okay, so ISK is deactivated. Anton, could you please try to decrease lateral... Miguel Macaño dice, ¿viste lo que puse en Discord de un supuesto ultimátum ruso en la ISS? Y la participación rusa para el 31 de marzo. Digo supuestamente porque es de un medio tradicional. Bueno, en realidad, ese medio tradicional lo que hizo fue poner lo que dijo Dmitry Rogozin. Dmitry Rogozin es el director de la agencia espacial rusa, Roscosmos. Es político, es 100% político. Y viene haciendo su trabajo de información política o información quizás, pero yo creo que sus tweets están, esos son tipo bravuconadas de Dmitry, dirigidos en parte a su público ruso. Está escrito en ruso en su cuenta de Twitter.
Y sí, lo dijo. NASA Astronaut Mark Vande De la Hei, misma manera que joined dijo by Soyuz de commander que se Anton iban Shkaplerov cuando comenzó la guerra, and dijo que se iban de la Roscosmos Estación Espacial cosmonaut Internacional. Pyotr Dubrov Y vimos que hace departed the muy pocos station. días Vande lanzaron Hei una and nueva Dubrov tripulación leaving the que place ya that had forma been their parte home for de la 355 tripulación que está a days bordo de la since Estación Espacial arriving Internacional. last April 9th De hecho, on their flight on the los Soyuz rusos MS-18 vehicle from the Baikonur Cosmodrome in podrían abandonar Kazakhstan. la Estación Espacial Internacional Okay, so the route y should be dejarla Kazakhstan, a merced de lo que the sea, Russian porque Antonov 26 la Estación aircraft Espacial with Rosaviatsa depende search and de recovery Rusia personnel para and NASA mantenerse en support órbita, personnel pero también depende de los is Estados Unidos airborne para que en le provee route energía from the eléctrica primary y gran staging parte city of del aire Karaganda, Kazakhstan, to respirable the allá adentro. intermediary staging point of Jezkazgan, Y no es tan yes, fácil but it is where que the se personnel salga will disembark from the Antonov and board de la Russian asociación. Mi-8 Todo puede pasar, helicopters obviamente, pero for a short 35-minute flight down to the landing zone, are in neutral. which is about 90 miles to the southeast of Jezkazgan, el awaiting the tío Elon arrival debería inventar una of especie the de dron que orbitara la MS-19 ISS and para its sacar todas esas crewmates. fotos. Creo que no The justifica, deorbit ¿no? burn that will Lo begin hacen the perfectamente cada trek vez que out of una nave orbit se for acerca o Vande se Hei, aleja Dubrov, de and la estación espacial. Shkaplerov is scheduled at Shooting 5:34 a.m. Central Time, 6:34 a.m. Eastern Time. A 4-minute, 39-second retrograde firing, a deorbit burn that will slow the Soyuz down by 128 meters per second, allowing it to drop out of orbit for its entry back into the Earth's atmosphere. moving strongly to the right. Yes, quite. But I'm using roar and turn it to the left, so I am holding it, and I'm looking at SM service module as a mark. At the landing site in south central Kazakhstan, the weather forecast is calling for a few clouds at 23,000 feet. About 2/8 sky coverage of clouds, temperatures in the mid-40s Fahrenheit that will greet the 3 crew members upon their return. Should be in neutral. After touchdown, Nos está contando Rob Navias que el personnel clima from RC en Energia and the search and Kazajstán recovery forces will está quickly algo attend nuboso, to the que spacecraft, está bueno, safing it, y hay and beginning the process of extracting the crew la members temperatura one está en by los one, 40 y placing them algo in chairs Fahrenheit, right lo by que the son un capsule poco más de 10 to enable grados them to have a few minutes centígrados. for a readaptation to a gravity environment. For Vande Hei and Dubrov, the first time they will have felt El transbordador gravity tenía in un dron, creo, para revisar las 355 casetas. days. No, Miguel, creo que no. They will be Creo que carried no lo in tenía. the respective chairs that they will be placed in to a nearby inflatable medical tent. They'll get out of their Sokol launch and entry suits, El transbordador receive en preliminary algunas medical misiones exams, get into flight llevaba suits, un brazo and board robótico those Russian hecho por helicopters for a Canadá 2-hour flight que le back to the permitía primary hacer staging algún city of tipo de Karaganda. observación siempre y Vande cuando Hei then estuviera will todo instalado, board pero a no en NASA todas las jet misiones for the volaban trip con back eso. to Houston. Dubrov and Shkaplerov will board a Gagarin Cosmonaut Training Center aircraft for a flight back to their training base at Star City, Russia, outside of Moscow. Don't work with RUD translational controller anymore. Do you have a sensation that the fly around is going on, is continuing? Yes, I have this sensation. The station is becoming smaller. You know, you should see the Earth on your VKO monitor on the left. Yes, I have it on VKO and on the other and on the VSK periscope as well. Then everything is good, Anton. Okay, so the node should be your mark. En realidad no hay imágenes, no hay más imágenes. Monitor the fly around. Estamos escuchando la The traducción fly-around, del ruso or al the inglés lateral de translation las of the Soyuz comunicaciones vehicle away from the entre International el Space comandante Station Shkaplerov continues. Everything y is in el good centro shape. de control de misión en Moscú. All reports are that the photography and videography is going well by Dubrov and the orbital module. Está reportando que la The fotografía y International Space videografía Station que está flying from haciendo southwest to northeast Pyotr Dubrov está yendo tal across cual lo the planeado. Arabian Sea, approaching the west coast of India.
En este momento Rob Navias nos dice que están aproximándose a la costa oeste de la India. Y se ve allí claramente en el mapa. Se escucha el ruido del disparador de la cámara fotográfica. Recuerden, en un rato vamos a tener la segunda parte de esto, que es el reingreso. En cuanto terminemos este streaming, dentro de un par de horas, vamos a comenzar el otro con el reingreso. Hoy la NASA también dijo que iban a hacer un revelamiento de algo muy bueno, científico quizás, de que ha visto el telescopio espacial Hubble. Eso va a ser a las 11 hora del este de los Estados Unidos. A las 15 horas UTC. Posiblemente, si estamos aquí, lo vamos a transmitir. No está previsto en el canal, pero estén atentos. Lo mejor, como siempre decimos, es estar suscrito y con todas las notificaciones activadas. O sea, la campanita que marque todas las notificaciones. De esa manera se enteran cuando empezamos un streaming que no estaba previsto, como posiblemente ese. Mañana tenemos también el lanzamiento suborbital de la nave New Shepard en la misión MS-20 de Blue Origin. 6 astronautas, turistas espaciales, van a estar unos minutos en el espacio. Y pasado el día viernes primero, tenemos el lanzamiento de Electron, cohete de Rocket Lab, en la misión Black Sky. Tenemos también Transporter 4, un Falcon 9 que va a ser lanzado desde Cabo Cañaveral. Aquí se ven, esto que se ve aquí y este otro, son los módulos, los paneles solares recientemente instalados hace unos meses por unas caminatas espaciales, los paneles solares llamados Rosa y Rusa. Vemos claramente que lentamente está haciendo ese giro alrededor de la estación espacial, la nave. Where he will strap into the left seat next to Shkaplerov for the remainder of the trip back to Earth. Prestan especial atención mientras ven que pasa del fondo, que es la Tierra, o sea, la nave Progress está por encima ahora de la Estación Espacial Internacional, y la perspectiva de la Estación Espacial va cambiando levemente. Eso indica el giro alrededor. ¿Cabe la posibilidad de que el Hubble le tome una imagen al James Webb? Sí cabe, pero no creo que sea eso. No tiene mucho sentido, me parece, ¿no? You know, the camera does not manage to save all the shots, all the frames. Juan 1911 se queja de las naves Soyuz, dice que son una reliquia y que no entiende cómo pueden los rusos torturar a los cosmonautas en esas latas sardinas. Funciona bien. A ellos les sirve, no tiene sentido hacer un desarrollo y una certificación nueva cuando lo que tenés anda.
Arquitecto César Castillo dice: felicidades, Daniel, por tu esfuerzo. Vengo llegando y qué agradable es ver la misma cantidad tanto de viewers, o sea, de gente que están mirando, como de me gusta. Sí, hay gente que también ha ido cambiando, ¿no? Ha venido y ha salido, y viene gente nueva. En realidad, quizás, si vamos a la cantidad de gente que ha visto, con los me gusta, quizás la cantidad debería ser superior. Porque, te cuento, mirando las estadísticas, tenemos 460 visualizaciones. Wait, Pyotr, maybe no, it will change and you will see it better. Copy. Pero sí, siempre es bueno que dejen un me gusta antes de irse. Okay, less than 7 minutes before the ODR disable of dynamic ops command. Copy. We confirm. Escuchamos el ruido del obturador de la cámara fotográfica de Pyotr Dubrov, que está tomando fotografías mientras están volando alrededor de la Estación Espacial Internacional en esa nave Progress. Sus otros dos compañeros están sentados en sus respectivos lugares. Uno de ellos, el comandante Shkaplerov, está volando manualmente la cápsula alrededor de la Estación Espacial Internacional. Miguel Ángel Teti dice: buenos días, me acabo de despertar, ¿ya se desacopló? Sí, Miguel, se desacopló exactamente, mirá el reloj de arriba, a las 07:21. Just a few minutes left in the photography and videography exercise by cosmonaut Pyotr dice: Dubrov. solo los seguidores más fieles estamos a esta hora. Daniel es mi pastor. O los fanáticos, o como dice Isma, nuestro amigo Isma Flores, Ismael, dice: los espacios trastornados. A mí me encanta, sinceramente. O sea que mirarlo, o mirarlo con ustedes, no tiene precio estar con ustedes compartiendo esto, sinceramente. Y estar enganchados con el chat también. Buenos días, dice Ibiza Bambán, Antonio. Dice: por fin engancho una transmisión sin tener que irme. Wow, día libre de curro entonces, Antonio. Quienes no conocen a Antonio del canal Ibiza Bambán, que está chateando en este momento con nosotros, sinceramente se pierden un programón, se pierden un canal de YouTube impresionante. Les recomiendo que busquen en YouTube el canal Ibiza Bambán, así como se ve, con V, donde Antonio hace videos y nos muestra la isla de Ibiza en moto, en una Suzuki Bambán, como nadie lo hizo jamás. Increíble, yo disfruto muchísimo los videos de Antonio. Y me imagino que ahora con moto nueva, Antonio. That's beautiful. We are flying over some continents and it looks beautiful. Qué linda vista, dice, qué bien que se ve. Dice: en este momento el segmento ruso está a la sombra, dice, y se ve justamente aquí, toda esta parte oscura, es el segmento, ahí está el segmento ruso, ¿no? La nave Progress hizo este vuelo alrededor de la Estación Espacial Internacional, manteniéndose siempre a 60 metros de distancia. The station is flying over western China at this moment. As we near the end of the photography and videography. Estamos llegando al final de la parte de fotografía y toma de videos. Wow. All right, we can see it. Every time you see it, it's so always like a surprise. Antonio de Ibiza Bambán, pone el enlace a tu canal, así más gente de los que ve este video se suscribe
al canal de Ibiza Bam Bam. Yo les recomiendo que lo hagan, sinceramente. The recording going until we lose 65S out of the field of view. And it's kind of already intermittent, but I'll double check with the specialists if they want to keep it being recorded still until 65S is no longer visible. Achinet dice, si hay lío ahí arriba, manden a Will Smith y lo arregla. Sé que es una broma, pero sinceramente creo que lo que hizo Will Smith en la entrega de los Oscars fue un exabrupto total. Nada justifica que se haya levantado allí y haya golpeado a quien estaba detrás del micrófono. Así hubiera sido verbalmente agresivo como lo fue. Carrying the search and recovery personnel and the NASA support team has arrived at the intermediary staging site in Zhezkazgan, Como se dice aquí, creo que se le fue la boarding moto, Russian Mi-8 helicopters shortly to begin their flights down to the landing site to await the arrival of the Soyuz crew. You see that you're almost zenith. Yes, we have 45 seconds left. Подтверждаю. Affirmative. Recién decían que estaban a 46 segundos del final de esta etapa de vuelo. All right, I am moving the Rus hand controller from the neutral position. It's in the neutral position, and I'm Arquitecto César Castillo pone una frase de Carl Sagan que está increíble. Dice, en todas nuestras investigaciones, la única cosa que hemos descubierto es que solo la compañía de otros hace soportable el vacío. Repressed is not illuminated. I am deactivating Aerodeca digital control loop. Aerodeca is off. I am deactivating the translational hand controller. Get 6, get 8. Translational hand controller is off. Dynamic mode inhibited is not illuminated. Copy. Bueno, están traduciendo lo que dice Shkaplerov, el comandante, que son los comandos que está cambiando dentro de la cápsula. SSVP D8 is not illuminated. D11, D17 not illuminated. Get 17 not illuminated. S11. S11 is not illuminated. I am deactivating the floodlights. S18. Antonio acaba de poner el enlace a su canal, Ibiza Bam Bam. Yo les pido que hagan un clic en el enlace ese y se suscriban al canal de Antonio, de Ibiza Bam Bam, por favor. Y nos cuenta que la moto que mostró hace unos días ya estaba reservada para otra persona de la isla Frontera y que las traen bajo pedido, así que va a tener que ir a la península a buscar una. Me encantaría acompañarte en el viaje. Daniel dice J, Top Gun para el 26 de mayo. No puedo creer. Digo, parece increíble el tiempo que les ha llevado la producción de esta película. Yo todavía sigo mirando en la Top Gun 1. Me encanta, sinceramente. ¿Cuándo hacen la reentrada? Le digo la hora prevista.
A las 10:15 comenzamos nuestro nuevo... son las 8:06. O sea, dentro de 2 horas, 10 minutos, vamos a comenzar la segunda parte, que es la reentrada. ¿Cuántas naves quedan ahora en la estación espacial? Dice Sergio Mancilla. 4. Anton Shkaplerov is unbuckling himself from the center seat of the Soyuz to allow Pyotr Dubrov to return to the No descent sé si module 4, creo que and 3. get back in the left Hay seat otra of the Progress, Soyuz, after which Shkaplerov will return to hay the una center seat Cygnus, hay as una the Crew Soyuz Dragon. commander Mark Vande Hei in the right No sé seat of si the hay descent module. hay una The Soyuz Soyuz también. now phasing away from the station for the final time. Next stop, the deorbit burn that will be coming up at 5:34 a.m. Central Time. I won't be able to talk for a little bit. 9:35 UTC va a ser el encendido para salir de órbita. O sea, 9:15 UTC vamos a comenzar la transmisión y unos 15-20 minutos después va a ser el encendido ese, que lo que hace es justamente sacar de órbita la nave y hacer el comienzo del reingreso. Andrés Serrano saluda, dice buenos días Daniel, saludos de Buenos Aires. Mira que el Tete dice Daniel, y en mayo se estrena Top Gun Maverick, yo lo voy a ir a ver. Miguel, tú estás en Argentina, ¿no? En Argentina creo que hay un sitio donde tienen proyección de película con IMAX. Yo te recomiendo que si la vas a ir a ver, vayas allí. En Buenos Aires, ¿no? Juan Romero saluda desde San Juan, Argentina. Gracias. La nave Progress se mantiene girando todavía a 60 metros alrededor de la Estación Espacial Internacional. Could you please give me the countdown on the input panel? Input panel? 11. Hold on, I don't see it well. 8:53, that's what I think. Así dice Miguel, espero que no te decepciones. Se reciben las cosas, ¿no? Keep counting. Keep counting. Yo me imagino que puede ser una buena película, pero para pasar rápido. 11:09. Rosa Sierra dice buenos días y madrugadas aquí en Tarragona con un café y galletas. Gracias Rosa por estar acá. Te recomiendo Rosa y le recomiendo a todos los que están ahora aquí que vayan para atrás en el video y vean el momento del desacople de la nave, que realmente fue increíble. Vamos a pasar ahora para atrás y lo ponemos para que lo puedan ver. Porque sinceramente fue algo espectacular. Estamos repitiendo. Vamos a poner nuestro título de que es una repetición esto. La verdad que fue increíble. Fue increíble esto. The Soyuz MS-19 begins the journey home to complete a Vamos a... Lo estamos pasando de nuevo porque realmente esas imágenes fueron increíbles. Lo estaba recomendando para que vayan atrás y lo vean, pero creo que pasarlas de nuevo vale la pena porque es disfrutable, 100%. Miguel Ángel dice, como está fresco lo estoy viendo desde la cama con el celu, pero no entiendo lo que se ve a la derecha, son nubes pasando. Sí, ahora miren qué increíble la atmósfera, está amaneciendo.
Ellos ya están a la luz solar, pero se ve increíble. La atmósfera terrestre, esa línea celeste y blanca. Miren, entre una Cygnus y otra Progress, es como se aleja de la estación espacial la Progress MS-19. Son increíbles. Estas imágenes, la verdad que son espectaculares. Las cámaras nuevas que NASA ha instalado allí son impresionantes. La tripulación está en la sección central de esa nave. Son 3 módulos que en la central es donde está la tripulación. Digital control mode is on. Impresionante, la verdad. We confirm and we confirm. Bueno, con esto nos despedimos. Recuerden, en 2 horas estamos nuevamente con la parte del encendido para salir de órbita y el aterrizaje de esta nave Progress con 3 tripulantes a bordo. Un norteamericano y 2 rusos van a aterrizar en Kazajstán. Nos vemos entonces. Un abrazo enorme. Gracias a todos por el apoyo. Voy a estar unos minutos en Discord. Si alguien quiere charlar conmigo, los invito a que vayan ya a Discord y nos vemos allí. Les pongo el enlace de nuestro Discord para que, si quieren, vayan allí y nos vemos. Nos vemos un minutito, 2. Thrusters firing on the Soyuz vehicle as it continues to back away from the International Space Station. On the right side, one of the ultra-flex solar arrays on the Northrop Grumman Cygnus spacecraft. With the HC mode. Okay, now the video is much better. Maybe 2 marks, Anton. Okay, Pyotr is working with the HSC mode, and let's switch over. And I'm monitoring the process. Nos vemos entonces. Un abrazo. Nos vemos en un ratito, en menos de 2 horas. Okay, and Chao. let's try the Mark 3. No luck. Estoy en Discord.